Parece que vino la luz. Esperemos que Dios nos haga luz también en nuestro entendimiento. Acuérdense lo que yo les digo siempre, que yo lo aprendí de seminarista y es de San Agustín. Dice que a veces los predicadores se preocupan si la gente escucha o no escucha, que eso es irrelevante. Lo que nosotros nos tiene que preocupar es que el maestro hable dentro. Cuando yo voy a buscar una reflexión o algo, no es tan importante lo que dice el otro, independientemente de las luces, muchas o pocas, de que cómo lo haga, bien, mal, regular, lo que fuere. Lo importante es que Cristo hable en nuestro corazón, porque Cristo sigue hablando. Es muy importante que nosotros lo sintamos también en este tiempo especial de la Navidad. No me voy a adelantar el tema de la misa, pero hoy volvemos a tener el Evangelio de la visitación. Cristo nos visita como uno de nosotros. La Navidad lo importante es que Él viene a nosotros. Por eso yo, que soy monotemático, que me indigno cuando la gente por H o por B no quiere celebrar la Navidad. No hay motivos para celebrar la Navidad. Y si uno está pésimo, hay que celebrarla más todavía, porque Cristo vino en eso. Nosotros, el pesebre, yo tengo armado el pesebre. Ayer vino la veterinaria a atender a mi perrita y se quedó encantada con el pesebrito. Y a mí me encanta el pesebre y me motiva mucho y por eso lo armo muy cuidadosamente o como lo puedo hacer. Pero lo importante del pesebre es que nos recuerda que Cristo vino a la realidad. Y si uno se remonta al pesebre natural, al verdadero, los pastores eran delincuentes, históricamente hablando. Los pastores eran delincuentes. La circunstancia donde Jesús nace era en un lugar de animales. Pongámonos en el lugar de animales nosotros, con el honor, con el tema de la limpieza. Y esa es la Navidad. Y por eso Cristo vino. Tenés un problema, Cristo vino porque tenés ese problema, porque Él vino a compartir nuestra condición humana. Y esto es lo grandioso y lo importante de la Navidad. Y en este día quiero meditar con ustedes, robándole algunas cosas al antiguo cardenal Ratzinger, hoy Papa Emérito Benedicto XVI, una reflexión sobre San José. San José que nos enseña muchas virtudes. En verdad, dice el Evangelio de Juan 12, 24, 26, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo, traduzco a propósito así porque es el verbo, obviamente que no estamos hablando del afecto de odiar, sino estamos usando el verbo como elegir. Cuando la Biblia dice ama es porque elige, cuando dice odia es porque no elige. En hebreo, cuando una señora va a comprar una pollera a la tienda, dice amo esta, odia. Lógico que no ama la pollera. Puede ser fetichista, pero no es el caso. Entonces, y el que odia la vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, dice Jesús, que me siga, y donde yo estaré, allí estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo amará. Queridos hermanos y hermanas, el Papa Emérito, cuando era cardenal, contaba que en la casa de unos amigos vio una representación de San José que le hizo pensar mucho. Era un relieve procedente de un retablo portugués de la época barroca, en el que se muestra la noche de la fuga hacia Egipto, precisamente en esta dinámica de lo que venimos comentando, que Cristo no vino al mundo pacíficamente, no vino en lecho de rosas. En esta representación se ve una tienda abierta, una carpa, y junto a ella un ángel en postura vertical. Dentro de la tienda, de la carpa, José que está durmiendo, pero vestido con la indumentaria de peregrino. Lástima que no tuvimos estos días luces, porque la idea mía era imprimir esa foto y mostrárselas ahora, pero me falló el recurso pedagógico, perdón. El peregrino está vestido como los peregrinos que iban a Santiago de Compostela. ¿Vieron San Roque, por ejemplo? También tiene la vestimenta de peregrino. Calzado con botas altas, como necesitaba para una caminata difícil. Si en primera impresión resulta un tanto ingenuo que el viajero aparezca a la vez como durmiente, pensando más a fondo empezamos a comprender lo que la imagen nos quiere sugerir. Duerme José, ciertamente,
pero a la vez está en disposición de oír la voz del ángel, como nos cuenta también Mateo 2:12. Parece desprenderse de la escena lo que el Cantar de los Cantares había proclamado: yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Ayer también qué lindo, ¿no? Como superponer la idea de Isaías, y la idea de Juan el Bautista, que predica con las palabras de Isaías, ¿no? Preparar el camino del Señor, la idea del esfuerzo. Hay un valle, hay un pozo, lo tengo que rellenar. Hay una colina, un monte, la tengo que bajar, el esfuerzo. Y cuando es la idea mística, ayer nos proponía la lectura, el Cantar de los Cantares, dice que va corriendo como una gacela para encontrarse con el amado. Cuando uno lo hace espiritualmente no hay esfuerzo, porque vas como saltando, como volando por los terrenos que son difíciles de transitar. Y acá otra vez, ¿no? Yo dormía, pero mi corazón estaba vigilante. Cantar de los Cantares 5:2. Reposan los sentidos exteriores, pero el fondo del alma se puede franquear. En esa tienda abierta tenemos una figuración del hombre que desde lo profundo de sí mismo puede oír lo que resuena en su interior o se le diga desde arriba. Del hombre cuyo corazón está lo suficientemente abierto como para recibir lo que el Dios vivo y su ángel le comunican. En esa profundidad el alma de cualquier hombre se puede encontrar con Dios. Desde ella Dios nos habla a cada uno y se nos muestra cercano. Claro que evidentemente nosotros tenemos que suponer la gracia habitual y actual, es decir, la unión con Dios de San José en un grado sumo, importante. Pero eso también se da y uno ha tenido ocasión de verlo. Vieron que hay gente que tiene, digamos así, evangelizado el subconsciente. Me contaba Monseñor Bassam, no sé si lo habrá contado en clase alguno de los alumnos del instituto que está acá, que él se de contar mucho las anécdotas, que una vez fue a un monasterio benedictino y que una de las hermanas que tenía Alzheimer, cada 2 por 3 cortaba la comida y preguntaba: ¿está la superiora? Sí, acá estoy, hermana. Ah, ¿qué hacen estos hombres acá? No son hombres, hermana, son el obispo y el vicario general de la diócesis de Avellaneda. Ah, muy bien, señor obispo, por favor, bendiga a la comunidad. Evangelizado el subconsciente. Yo conocí a un padre cuando el primer año de mis estudios en Salamanca, estaba un sacerdote también con Alzheimer, que tenía un señor peruano que lo cuidaba, porque un día había agarrado la calle y lo encontraron perdido en la ciudad. Entonces le tenía una persona que lo cuidaba. Y cuando a mí me dijeron que tenía Alzheimer, yo no lo podía creer porque lo había conocido rezando laudes a la mañana. Cuando rezaba era como que estaba normal. Es decir, rezar la liturgia de las horas. Y después en la comida, cuando yo llegaba un poquitín tarde, a veces ya estaban en la mesa, lo saludaba y el padre, el superior de la casa, le preguntaba, dice: Padre Pedro, ¿rezó bien hoy? Y decía: no lo suficiente, no lo suficiente. Si nosotros por H o por B tenemos Alzheimer, ¿qué diríamos espontáneamente? ¿Tenemos el subconsciente evangelizado? Tenemos estos dos planos, ¿no? San José, arriba, 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 y este padre que les cuento, me contaron la última vez que fui a Salamanca, que le están haciendo el proceso de beatificación, porque murió y parece que fue un hombre muy virtuoso, fue 3 veces superior de la congregación, o sea que los padres trinitarios, una congregación medieval muy antigua. Se ve que era un hombre importante, pero digo, esta monjita, normalmente, ¿seremos nosotros capaces de, como San José, tener el interior dispuesto, predispuesto para escuchar todas las insinuaciones de Dios? Porque Dios nos propone, Dios no nos impone, Dios no nos hace buenos de prepo, porque además está decir que no nos hace malos, ¿no? Pero no nos impone su palabra y las obras que tenemos que hacer. Queridos hermanos, volvamos a la imagen de San José. En la profundidad del alma de cualquier hombre se puede encontrar uno con Dios. Desde ella Dios nos habla a cada uno y se nos muestra cercano. Sin embargo, la mayoría de las veces nos hallamos invadidos por cuidados, inquietudes, expectativas y deseos de toda clase, tan repletos de imágenes y apremios, y yo me imagino que ahora más, porque estamos tan pendientes de
del celular. Ahora nos comunicamos con audio, nos mandamos videitos de cualquier cosa. Entonces la cabeza está repleta de imágenes y apremios producidos por el vivir de cada día, por la técnica, y que por mucho que vigilemos externamente, se nos pide también, el Señor nos pide en el tiempo del Adviento y sobre todo en tiempo de la Cuaresma, pero también en el Adviento, la vigilancia, que estemos vigilantes, en expectativa, en espera. Y con ella el sonido de las voces que nos hablan desde lo más íntimo del alma. Esta se halla tan cargada de cachivaches, y esta palabra me gusta, siempre que puedo la uso, y sí, se recuerda ya. Y son tantas las murallas elevadas en su interior que la voz suave del Dios próximo no puede hacerse oír. Con la llegada de la edad moderna, los hombres hemos ido dominando cada vez más el mundo y disponiendo de las cosas a la medida de nuestros deseos. Pero estos adelantos en nuestro dominio sobre las cosas y en el conocimiento de lo que podemos hacer con ellas ha encogido a la vez nuestra sensibilidad de tal manera que nuestro universo por ahí se ha tornado unidimensional. Estamos dominados por nuestras cosas, por todos los objetos que alcanzan nuestras manos y que nos sirven de instrumentos para producir otros objetos. En el fondo, no vemos otra cosa que nuestra propia imagen y estamos incapacitados para oír la voz profunda que desde la creación nos habla también hoy en la bondad y en la belleza de Dios. Ese José que duerme, pero que al mismo tiempo se haya dispuesto para escuchar lo que resuene por dentro y desde lo alto, porque no es otra cosa lo que acaba de decirnos el Evangelio. Es el hombre en el que se unen el íntimo recogimiento y la prontitud. Desde la tienda abierta de su vida nos invita a retirarnos un poco del bullicio de los sentidos, a que recuperemos también nosotros el recogimiento, a que sepamos dirigir la mirada hacia el interior y hacia lo alto, para que Dios pueda tocarnos el alma y para que Dios pueda comunicarle a nuestra alma su palabra, esa palabra que se encarna desde la primera Navidad. El tiempo del Adviento es un tiempo especialmente adecuado para que nos apartemos de los apremios cotidianos y dirijamos nuevamente nuestros pasos por los caminos del interior. Otro punto que podríamos meditar en esa imagen de San José que nos recordaba el Papa emérito, el cardenal Ratzinger, es ese José que vemos está pronto para erguirse, para ponerse de pie, y como dice el Evangelio, cumplir la voluntad de Dios, Mateo 1:24 y Mateo 2:14. Así toma contacto con el centro de la vida de María, la respuesta que diera ella en el momento decisivo de su existencia: he aquí la servidora del Señor. En él sucede lo mismo con su disposición a levantarse. Aquí tienes a tu siervo, dispón de mí. Coincide su respuesta con la de Isaías en el instante de recibir el llamado: heme aquí, Señor, envíame. Esa llamada informará su vida entera en adelante. Pero también hay otro texto de la Escritura que viene aquí a propósito, el anuncio que Jesús hace a Pedro cuando le dice: te llevarán a donde tú no quieres. José, con su presteza, lo ha hecho regla de su vida, porque se haya preparado para dejarse conducir, aunque la dirección no sea la que él quiere. Su vida entera es una historia de correspondencias de este tipo. Comenzó con la primera comunicación de las alturas, la del ángel, al darle información sobre el secreto de la maternidad divina de María, el misterio de la llegada del Mesías. De improviso, la idea que se había hecho de una vida discreta, sencilla, apacible, resulta trastornada cuando se siente incorporado a la aventura de Dios entre los hombres. Al igual que sucediera en el caso de Moisés ante la zarza ardiente, se ha encontrado cara a cara con un misterio del que le toca ser testigo y copartícipe. Por eso les decía el otro día, cuando tocaba hablar de esto en la misa de cada día, que antiguamente
los estudiosos de la Biblia decían que José era un varón justo y que no quería poner en evidencia a la Virgen ante la sospecha de que la había engañado. Pero que también había estudiosos de la Biblia que tenían esta idea, que José no era que dudaba de la Virgen, sino que no se sentía a la altura de ocupar el lugar de Dios. Es decir, no tenía dudas en que la Virgen lo había engañado, pero él decía, no estoy a la altura, tengo que dar un paso al costado. Es bonita también esta interpretación, pero al final Dios le pide que haga eso, que haga ese esfuerzo, que sea, digamos, la imagen del primero, pero que en realidad sea el segundo. ¿Cómo nos cuesta? Porque a veces también este mundo moderno nuestro parecería que quisiésemos tener el protagonismo. Y en definitiva, cuando uno tiene la vida de fe, sabe que el protagonista es Dios. Por eso yo generalmente me deprimo muy poco. Alguna vez supongo que lo he hecho. Porque en el fondo sé que las cosas son de Dios. Las cosas son de... Uno a veces ve que tendría que hacer esto, que tendría que hacer... que vas atando un montón de cosas y viene otro atrás y te lo va desatando. Y te das vuelta y parece que está todo igual. Pero en el fondo uno no puede perder la esperanza. Uno puede perder la paciencia un rato, pero en el fondo la esperanza no la podés perder nunca, porque si todo es cierto, la Iglesia, el mundo, y miren que estoy diciendo cosas grandes, ¿no? Estoy diciendo la Iglesia porque abarca tiempos y abarca muchos estados, porque nos abarca a nosotros y abarca la Iglesia purgante y la Iglesia militante también. Estoy diciendo el mundo, que es muy complicado, pero imagínate la parroquia, la diócesis nuestra, que es el ámbito de nuestra injerencia. Eso está en manos de Jesús. No están, es decir, la última palabra, el último responsable es Jesús, no somos nosotros. Lo cual no nos tiene que hacer una falsa reflexión para después no hacer nada, ¿no? Sino que tenemos que hacer todo lo que podemos. Pero una vez que hicimos todo lo que podemos, nos dice el Evangelio, somos siervos inútiles, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Luego le dejamos el lugar al protagonista, que obviamente es Dios. José muy pronto ha de saber lo que ello implica, que el nacimiento del Mesías no podrá suceder en Nazaret, ha de partir para Belén, que es la ciudad de David, pero tampoco será en ella donde suceda, porque los suyos no lo acogieron. Vamos a leer en el Evangelio de la Navidad, el día 25, en el prólogo de San Juan 1:11. Apunta ya la hora de la cruz, porque el Señor ha de nacer en las afueras, en un establo. Luego viene, tras la nueva comunicación del ángel a José, la salida de Egipto, donde ha de correr la suerte de los sin casa y sin patria, de los refugiados, extranjeros, desarraigados, que buscan un lugar donde instalarse con los suyos. Pensemos en Europa, todo el problema también social y político. El Papa le decía el 21, en la reunión que tuvo con los que trabajan en la curia de Roma, les decía, ¿no?, que uno de los grandes desafíos y de los grandes dolores de hoy del mundo es toda esa gente, porque está el problema de la gente que se tiene que ir de su país y está también el problema en el país. ¿Por qué la gente se tiene que ir de su país, no? Esto es un problema que a veces escapa no solamente a lo que podemos hacer, sino también al análisis de esa situación tan dramática. José volverá, pero sin que hayan terminado los peligros. Más tarde sufrirá la dolorosa experiencia de los 3 días durante los que Jesús está perdido. Lucas 2:46. Esos 3 días que son como un presagio de los que mediarán entre la cruz y la resurrección. Días en los que el Señor ha desaparecido y se siente su vacío. Y al igual que el resucitado, no habrá de retornar, para vivir entre los suyos con la familiaridad de aquellos días que se fueron, sino que dice, no quieras retenerme, porque he de subir al Padre y podrás estar conmigo cuando tú también subas. ¿Se acuerda lo que le dice a la Magdalena, no? No li me tangere, no me toques, en griego no men uk, que debo servir a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Así ahora, cuando Jesús es encontrado en el templo, reaparece en primer plano el misterio de Jesús en lo que tiene de lejanía, de gravedad, de grandeza. José se siente en cierto modo puesto en su sitio por Jesús, pero a la vez encaminado hacia lo alto.
Porque cuando Jesús te pone en tu sitio, te encamina hacia lo alto. A veces nosotros cuando nos ponemos entre nosotros en nuestro sitio, en medio como que queremos caminarnos para abajo. Pero cuando Dios nos pone en nuestro sitio es para ir hacia Él. Dice Jesús, le dice a José, te buscábamos, ¿no? Tu madre y yo te buscábamos preocupados. Yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre, dice Jesús. Es como si le dijera, tú no eres Padre mío, sino guardián, que al recibir la confianza de este oficio, has recibido el oficio de custodiar el misterio de la encarnación. Pavada de oficio, custodiar el misterio de la encarnación. Y morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. Vieron que uno siembra y otro cosecha. Nosotros queremos ya, no tiramos la semilla y ya queremos recoger la planta. Como mi tía abuela, que a veces viene a la misa y dice, ay, a ver si gano la quinela. ¿Y jugaste? No, dice. Salvo milagro que alguien le tire la plata por la ventana. Y morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. En su silencio quedarán sepultados todos sus padecimientos y esperanzas. La vida de este hombre no ha sido la del que, pretendiendo realizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para hacer de su vida lo que quiere. Ha sido el hombre que se niega a sí mismo, que se deja llevar a donde no quería. No ha hecho de su vida cosa propia, sino cosa que dar. No se ha guiado por un plan que hubiera concebido su intelecto y decidido su voluntad, sino que respondiendo a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a la de otro, la voluntad grandiosa del Altísimo. Pero es exactamente en esa íntegra renuncia de sí mismo donde el hombre se descubre y asume su plena dignidad. Porque tal es la verdad, que solamente si sabemos perdernos, si nos damos, podremos entonces encontrarnos. Cuando esto sucede, no es nuestra voluntad quien prevalece, sino esa del Padre a la que Jesús se sometió. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dice en Lucas 22, 42. Y como entonces se cumple lo que decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es una parte del cielo lo que hay en la tierra, porque en esta se hace lo mismo que en el cielo. Por esto San José nos ha enseñado, con su renuncia, con su abandono, que en cierto modo adelantaba la imitación de Jesús crucificado. Los caminos de la fidelidad son los caminos de la resurrección y de la vida. Solo cuando nos damos en fidelidad, entonces encontramos el camino de la vida. Nos queda un tercer aspecto. Mirando a ese José que está vestido como peregrino, comprendemos que a partir del momento en que supiera del misterio, su existencia sería la del que está siempre en camino, en un constante peregrinar. Fue así la suya una vida marcada por el signo de Abraham, porque la historia de Dios entre los hombres, que es la historia de sus elegidos, comienza con la orden que recibiera el padre de la estirpe: sal de tu tierra para ser un extranjero. Y por haber sido una réplica de la vida de Abraham, se nos descubre José como una prefiguración de la existencia del cristiano. Podemos comprobarlo con viveza singular en la primera carta de San Pedro y en la de Pablo a los Hebreos. Como cristianos que somos, nos dicen los apóstoles, debemos considerarnos extranjeros, peregrinos y huéspedes, porque nuestra morada, o como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, el peregrino. Eso también es lo que yo quiero significar. Muchas veces cuando en la homilía digo que lamentablemente no podemos poner un cuadro que diga recibido de cristiano. Podemos recibirnos de algunas cosas en el mundo civil, pero no podemos recibirnos de cristianos. Cristianos es un peregrino, es estar en camino. De hecho, uno de los nombres teológicos de nuestra iglesia peregrina es Ecclesia Viatores, con B corta, Viatores, como nos hace pronunciar el profesor de francés la B corta, Viatores. Entonces, vía, camino, la iglesia de los caminadores,
Nosotros estamos siempre en constante movimiento, o debiésemos. Entonces, en este tercer aspecto, vemos en la réplica de Abraham nuestra propia misión de caminantes. Sal de tu tierra, sal de tu comodidad, estoy cómodo en esto, no tengo que ser una persona, ¿vieron como dicen vulgarmente? Tiene hormiga, mira cómo se mueve. No, tenemos que ser personas que no nos establezcamos en el sentido de bajar los brazos, sino que estar siempre en movimiento a ese encuentro con Dios. Y esa es la dinámica del Adviento. Adviento es el que viene. Entonces, el que viene, uno se levanta para recibirlo, y como decía ese prefacio que lo usamos tanto para meditar, el prefacio que usamos las primeras semanas del Adviento, Dios viene en cada hombre y en cada acontecimiento. Es fuerte, esto se dice rápido, Dios viene en cada hombre y en cada acontecimiento. En este cura pesado Dios viene, sí. Y en ustedes, en cada uno, Dios viene, sí. Dios viene en cada hombre. Cuando nosotros leemos hombre en un texto bíblico o en un texto teológico, hombre es el varón y la mujer, es lo que hay. No empecemos con todes y todes, porque si no vamos a tener un problema. Hoy suenan mal estas palabras sobre el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, porque tendemos a creer que apartarnos de cumplir nuestros deberes en la tierra nos aleja de nuestro mundo. Tendemos a creer que nuestra vocación no es solamente hacer un paraíso de la tierra y en esta concentrar nuestras miradas, sino a la vez dedicarle por completo el corazón y los esfuerzos de nuestras manos. Pero sucede en la realidad que al comportarnos de este modo, lo que estamos haciendo es justamente destrozar la creación. Ello es así porque en el fondo los anhelos del hombre, la saeta, la flecha de sus ambiciones, apuntan en dirección al infinito. De aquí que hoy más que nunca comprobemos que únicamente Dios puede saciar al hombre por completo. Estamos hechos de tal forma que las cosas finitas nos dejan siempre insatisfechos, porque necesitamos mucho más, necesitamos el amor inagotable, la verdad y la belleza ilimitada. Ustedes saben que yo quiero mucho al padre Castellani, por ahí no saben quién es, pero han escuchado que yo lo cito siempre. El padre Castellani, cuando habla sobre el tema de la inmortalidad de la persona, del alma y del cuerpo, que es lo que rezamos en el credo, tiene un montón de reflexiones, porque él va haciendo así como una especie de concatenamiento de razonamientos, ¿no? Pero hay uno que siempre lo recuerdo porque es fácil de entender. Dice que él estaba una vez en Roma estudiando, lo habían mandado porque era un poco mal llevado, entonces lo fueron paseando por Roma, por España, a ver si se tranquilizaba, y donde iba prendía fuego, porque él era la verdad. Aunque él saliese damnificado, testimoniaba la verdad. No le importaba lo que le pase porque él tenía que dar testimonio. Él decía, no soy santo, pero soy mártir de la verdad. Sabía que no era santo porque por ahí en algún momento se tendría que haber callado y su temperamento no lo dejaba. Pero bueno, recorrió mucho. Y entonces en Roma, en ese momento estaban desenterrando unas estatuas, y entonces él hace la siguiente reflexión. Esta estatua la talló un hombre, un artista, y esta estatua el cálculo que hacían era que tenía más o menos 5.000 años. Un pedazo de mármol de 5.000 años le hablaba a los hombres de hoy. Entonces dice, este pedazo de mármol que hizo un artista y que es una obra de arte en serio, le habla al hombre de hoy. Y el que la hizo no existe más, es un cúmulo de cenizas, está perdido porque claro, que no sabían quién hizo la estatua, porque no tenía firma, encontraron un cacho de estatua que era estupendo, pero no tenía la firma. Entonces dice, ¿puede ser que la obra de alguien perdure más que ese alguien que hizo esa obra? Vieron que un razonamiento fácil. Las personas a veces tienen miedo a morir por encontrarse con la nada. Y es un miedo tonto, porque si te encontrás con la nada no pasa nada, porque no hay nada. El problema es que haya Dios y que vos hayas hecho tu vida en vez de hacer la vida de Él. Este sería el problema. Pero el hombre tiene eso, tiene como ese germen que no le satisface lo de acá,
sino que está proyectado a lo de allá. Y eso es la encarnación, porque Cristo, cuando, usando una imagen de la Escritura, raja el cielo para entrar en la tierra, posibilita, viniendo Él hasta el fondo de nuestra humanidad, compartiendo nuestra limitación, nuestra miseria, nuestro sufrimiento y nuestra muerte, posibilita el camino inverso. Nosotros podemos, y por eso el hombre tiene esa sed de infinito, que no puede satisfacer nada que no sea infinito. Aunque ese anhelo sea insuprimible, podemos, por desgracia, desplazarlo de nuestros horizontes y con ello perseguir las plenitudes buscando únicamente en lo finito, queriendo tener el cielo ya en la tierra. Esperamos y exigimos todo de ella y de la actual sociedad, pero en su intento de extraer de lo finito lo infinito, el hombre pisotea la tierra e imposibilita una ordenada convivencia social con los demás, porque a sus ojos cada uno de los otros aspectos aparece como amenaza u obstáculo, y porque arranca del mundo material y del biológico algunos componentes que necesitaría preservar para sí mismo. Tan solo cuando aprendamos nuevamente a dirigir nuestra mirada hacia el cielo, brillará también la tierra con todo su esplendor. Únicamente cuando vivifiquemos las grandes esperanzas de nuestros ánimos con la idea de un eterno estar con Dios y nos sintamos nuevamente peregrinos hacia la eternidad, en vez de arrojarnos a esta tierra, solo entonces irradiarán nuestros anhelos hacia este mundo para que tenga también Él esperanza y paz. ¿Se acuerda lo que decía Marx? Que la religión era el opio del pueblo, porque te hacía pensar en el cielo y al contrario, pensando en el cielo, nosotros podemos transformar para bien la tierra sin apropiarla. Si el cielo está acá, tenemos que agarrarnos con uñas y dientes a lo que está acá. Y entonces nos sentimos dueños. Y si yo me siento dueño de alguien y viene otro y quiere ser dueño, ahí viene el choque. En cambio, si somos todos peregrinos, todos deberíamos cuidar y construir para bien. Por eso la auténtica religión no es el opio del pueblo, porque precisamente porque está lo otro, cuidamos esto, y es la sana ecología que desde Juan Pablo II y sobre todo en el Papa Francisco se está cultivando ahora también en la teología y en la enseñanza de la fe. Por todo ello, damos gracias a Dios en este día porque nos ha posibilitado hacer un encuentro con el Señor en el marco del Adviento y de la Navidad, que nos habla de abrirnos a Él, de sentirnos peregrinos para encontrarlo en cada hombre y en cada acontecimiento, que nos enseña estas características de San José que hemos bosquejado muy sencillamente, de la prontitud, de la obediencia y de la abnegación, y la actitud de los caminantes que se dejan llevar por Dios y que nos dice por esto mismo la manera de servir igualmente a nuestra tierra en una sana ecología. Demos gracias asimismo por esta fiesta que estamos por celebrar de la Navidad, en la que podemos comprobar que sigue habiendo personas con el ánimo abierto a la voluntad de Dios y dispuestas a recibirlo, aunque muchas, como en el primer Belén, le cerraran las puertas. Y personas también que están preparadas para escuchar su llamada y marchar a su lado hacia donde Él las quiera llevar. ¿Nosotros estamos dispuestos a ir con Jesús a donde Él nos quiera llevar? Imploremos entonces la gracia de lo alto para que, demostrando también nosotros vigilancia, prontitud y procediendo nuestra vida con la misma plenitud de la esperanza, nos veamos recibidos por Dios, por este Dios que quiso nacer en Belén históricamente, por este Dios que siendo todopoderoso se hizo niño, inerme, para que lo podamos abrazar, para que nos llame a la ternura. Por este Dios que, viviendo entre nosotros, quiso salvarnos en lo que para veces el mundo es fracaso. El fracaso de la misión, todos lo alababan y después todos dicen que lo crucifiquen. El fracaso de perder la vida en las manos de la injusticia y de la cobardía de los hombres.
Que la Santísima Virgen, que es la protagonista de estos últimos días del Adviento, nos ayude a recibir a Jesús en nuestra vida y en nuestro corazón. Y sobre todo, que nos ayude a caminar con Él. Muchas gracias.